Gloria al Señor. Bien, hermanos, es un tiempo, hermanos, en el cual Dios nos permite el poder disfrutar de la familia, ¿verdad? De los recalentados, de la comida. Yo sé que en este tiempo comemos mucho, hermanos, y nos subimos de peso y siempre hacemos promesas para el siguiente año, pero disfrutemos, hermanos, en familia. Disfrutemos, hagamos esas comidas ricas. Si le sobra recalentado, no lo tire. Ahí tiene los números de los teléfonos de los líderes, podemos visitarlos, amén. Así que, bien, hermanos, vamos a expresar o a dar, hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón, y creemos que Dios nos habla de diferentes maneras, pero en este momento voy a transmitirle lo que Dios ha puesto en mi corazón. En Primera de Samuel, en su verso 22, Primera de Samuel capítulo 22, verso 1. Hace un tiempo yo traía una prédica, hermanos, y dentro de esa prédica hacía mención a este verso que hoy tomo como base para este pensamiento. Primera de Samuel capítulo 22 en su verso 1 y 2. No sé si me ayudan los de pantalla, si pueden. Si no, lo leemos. Primera de Samuel capítulo 22 verso 1 al 2. Dice la palabra del Señor como está escrita. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Bendito eres, Señor Dios, porque nos has guardado, Dios, todo este año, Señor. En los momentos difíciles, en los momentos que nos han incomodado quizás, Señor, y no hemos hallado quizás salida, y nos hemos sentido quizás muchas veces frustrados, tú siempre has estado presente. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Dios. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Fortalécenos. Buscamos en ti esa palabra de esperanza, Señor. Esa palabra de ánimo que nos siga alimentando, Dios, esta fe. Danos esa convicción, Dios, de lo que creemos en ti, de cómo te hemos aceptado en nuestro corazón. Ante todas las adversidades, Señor, creemos en ti y en tus promesas. Creemos que tus tiempos son perfectos, Señor, y que tú quieres lo mejor para tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Un año, hermanos, ha pasado y durante este tiempo, hermanos, estos 12 meses, quizás, hermanos, hemos luchado con tentaciones y nos hemos conformado, hermanos, con buscar quizás o nos hemos conformado en buscar o adquirir materiales o vivir mejor. Hemos luchado quizás, hermanos, con cosas que nos han apartado o que nos quieren apartar de esta vida cristiana.
Porque en el transcurso del tiempo, hermanos, siempre hay dificultades como humanos, como matrimonios, como hijos, como padres. Tenemos dificultades todos los días. Y muchas veces quizás durante este año hemos tenido inseguridad personal. Y hemos luchado contra ello. Aunque nosotros tenemos la convicción de que Dios está de nuestro lado y que Él dirige nuestros pasos, pero aún así quizás hemos tenido inseguridades. Aunque creemos que Dios nos ama, aunque creemos que Dios nos dirige y que Él está pendiente de nosotros, siempre a veces hay dudas y luchamos contra ellos. Y no es malo, porque los malos pensamientos, las tentaciones van a llegar a nuestra vida. Dios lo sabe. Y por eso es que Dios nos encarece que nos fortalezcamos en fe y que busquemos de Él. Él nos habla que nos congreguemos porque Él sabe que vamos a necesitar de eso. Porque el mundo, hermanos, tiende siempre al mal. El corazón del hombre que no conoce a Dios siempre tiende al mal. Y nosotros, como vivimos en este mundo, siempre vamos a ser estorbados por el maligno. Él siempre anda buscando cómo alejarnos de Dios, cómo sacarnos de la presencia de Dios. Y quizás muchas veces hemos tenido dudas de nuestra fe, dudas de la palabra del Señor. El enemigo siembra, hermanos, esos pensamientos en nuestra mente. Y si no somos personas, hermanos, que sabemos y tenemos la convicción en quien hemos creído, pueden afectarlos en nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, el enemigo puede traer a nuestras mentes una sensación de soledad, porque él busca, hermanos, cualquier situación negativa en nuestra vida para poder sembrar dudas o inseguridades. Y muchas veces puede hacernos sentir que no somos útiles o que lo que hacemos no es suficiente. Y entrar, hermanos, en ese pensamiento y en esa darle cabida a esos pensamientos negativos puede llevar a una persona a la depresión. Y la depresión, hermanos, puede tener algunos factores. Puede ser factores biológicos, genéticos o psicológicos. En los factores biológicos, hermanos, puede haber un desequilibrio de los neurotransmisores, perdone, palabras que no las entiendo un poco porque las he estudiado. Entonces, hermanos, ese es el factor biológico. Estos neurotransmisores pueden ser la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, no me pregunte quiénes son, pero esos influyen en el estado de ánimo de una persona. Entonces, hermanos, hemos luchado quizás con eso todo este año y ese es el diario vivir para muchos, porque el enemigo siempre busca, hermanos, el alejarnos de la presencia de Dios. Y la depresión es una situación bien difícil en las personas, hermanos. Influye también los factores genéticos, que puede ser que padres o personas cercanas, familiares cercanos, padezcan de eso y puede influir. O factor psicológico también, traumas de la infancia que pueden llevarlos a la depresión, pero es el enemigo quien mina, hermanos, la mente y nos quiere poner en una situación de soledad o de que no servimos.
Pero hermanos, nosotros hemos enfrentado esos desafíos. Pueden ser de desafíos del pecado, busca de madurez espiritual. Porque siempre queremos encontrar ese medio donde nos sitúe en una relación genuina con Jesús. Porque queremos servirle a Dios. Usted está acá porque usted quiere servir a Dios, porque ama a Dios. Pero tenemos esa lucha entre querer estar bien, buscando lo material, que no es malo, pero que al mismo tiempo queremos tener una relación genuina con el Señor. Todos tenemos ese deseo. El cristiano, todos tenemos un deseo de vivir bien con el Señor, en una relación estable, una convicción genuina con nuestro Señor Jesucristo. Y hemos tenido eso, pero hay una realidad de la vida cotidiana que enfrentamos tanto hombres como mujeres y jóvenes también. Es una lucha también en el trabajo, para los esposos en el matrimonio. Pueden ser con el manejo del dinero o buscando, hermanos, guía divina o apoyo en la iglesia. Pero hay una lucha y nos enfrentamos a eso durante todo este año. Cada quien en su experiencia, porque todos vivimos diferentes momentos, o todos tenemos diferentes luchas. Los ancianos, los esposos, los jóvenes, los niños, todos, hermanos. Pero sobre todo eso, hermanos, Dios nos ha llevado hasta este punto. Ante todas las adversidades de todo esto, desde este año, Dios nos tiene acá. Y nos ha fortalecido, aún con dudas en nuestro corazón, quizás en la fe, aún con dudas en nuestro corazón de la relación que tenemos con el Señor o del servicio que hacemos para el Señor, Dios nos tiene acá. El verso que leíamos, la cueva de Adulam, hermanos, fue el lugar de refugio de David. David era un guerrero, ya había sido ungido para ser rey. Lo sabían muy poquitos, porque como Dios había desechado a Saúl, si Saúl se daba cuenta quién era el que iba a ser rey, lo mataba, aunque fuera su guerrero, lo mataba y iba por su familia, porque en ese tiempo no solo mataban al rey, sino que a la descendencia, porque no querían que nadie fuera a ascender al trono. Entonces David buscó ese refugio, hermanos, en esa cueva, y sus familias supieron y llegaron ante él. Y otros también, guerreros también, buscando, hermanos, refugio, llegaron a esa cueva. Van a haber siempre, hermanos, oposición en nuestra vida. Siempre va a haber un lado opuesto. Como la luz, están las tinieblas, el bien y el mal. El querer servir a Dios y el cuerpo te va a pedir otras cosas, alejarnos de Dios. Siempre vamos a tener esa lucha. Y en cierto momento de la vida, hermanos, buscamos ese lugar de refugio. Buscamos un lugar o somos llevados a ese lugar de soledad porque somos perseguidos. En ese tiempo perseguidos porque los querían matar. Nosotros perseguidos porque quizás no alcanzamos nuestros propósitos, porque nos pusimos metas y no las alcanzamos. Perseguidos porque hay un problema que no podemos solucionar. Perseguidos porque hay una situación que no hemos podido solucionar también. Perseguidos porque hay problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos. Perseguidos porque hay problemas económicos. Perseguidos porque hay quizás un problema de salud. Y en cierto momento en nuestra vida buscamos ese lugar de refugio. Pero Dios, hermanos, en su palabra siempre nos va
llevar a un lugar en donde Él nos va a capacitar, en donde Él nos va a enseñar y en un lugar en donde vamos a tener conocimiento, hermanos, de lo que Dios quiere que hagamos. Ese lugar sombrío de soledad, de persecución, de desánimo. Dios nos va a permitir que lleguemos a ese lugar. Y allí, hermanos, Él nos va a capacitar. Hace unas prédicas, pastor hablaba de lo que era el carácter. Y mi tema ese es, tiene que ver algo sobre de eso, el carácter en tiempos de crisis. El hombre, hermanos, el ser humano, por biología, nace con un temperamento. El temperamento es la base biológica y heredada de nuestra personalidad, mire. Dice que es difícil de cambiar. Ese es el temperamento, vienen los genes. Es biológico el temperamento. Mientras que el carácter es la parte aprendida y moldeada a través de la educación, la cultura y las experiencias. Ese es el carácter. El temperamento es biológico, pero el carácter es moldeado por las experiencias, por la educación o por la cultura. Formándose sobre el carácter, se forma sobre el temperamento para definir nuestra conducta y valores, resultando la personalidad. Entonces la personalidad está compuesta por el temperamento, que es biológico, y por el carácter, que ha sido moldeado por las experiencias. La suma del temperamento es la base del carácter, pero sumado los dos, temperamento y carácter, tenemos la personalidad. El carácter es moldeado por el ambiente y la educación, mientras que el temperamento es la disposición fundamental. Un padre de familia o los padres de familias que tenemos una hija o varias hijas, podemos decir, mi hija es hermosa, la más linda, como las más lindas. Les gusta hablar mucho. Un padre puede decir, a mi hija le encanta hablar, yo tengo una. Le encanta hablar, le encanta cantar. Yo llego a veces y yo sé dónde está, porque o está riéndose a carcajadas o está hablando. Y son buenas para discutir, son buenas para cuestionar. Un padre dijera, mi hija me cuestiona desde pequeñitas, cuestiona, hablan mucho y cuesta hacerlas que hagan caso. Y entonces es el temperamento de ella. Vienen los genes. Quizá haya excepciones, pero siempre. Y uno dice, es el temperamento. Le pregunta a un padre y le dice, es el temperamento de mi niña, de mi hija. Y puede preguntarse uno y dice, ¿y a quién saldrá? No voy a entrar en detalles. Y ahí podemos ver el temperamento de la hija. Y cuando el padre dice, no voy a entrar en detalles, como dice el dicho, al entendido en pocas palabras. El temperamento que habla de cómo es, ¿verdad? Pero el carácter, no entrar en detalles. Porque el carácter se moldea. Si sabes que la vas a liar, no entres en detalle, padre. Así que la cueva, hermanos, de Adulam es el refugio que encontró David. Un refugio, hermanos, que lo salvó de la muerte, porque era perseguido por Saúl. Ese aislamiento, hermanos, fue un refugio para él.
Y es un aislamiento. Los aislamientos pueden ser voluntarios o forzados. Buscaron, hermanos, o experimentaron un aislamiento forzado voluntario a menudo para prepararse, recibir revelación divina o superar pruebas, como lo hizo Jesús en el desierto. Fue un aislamiento. Él se fue, dice la Biblia, al desierto. Mientras que Dios, hermanos, también usó el aislamiento en cuanto a José cuando lo tuvo en la prisión. Un aislamiento forzado. Pero era para cumplir propósitos en José. Hermano, este aislamiento puede mostrar que puede ser una oportunidad para acercarse a Dios. Dios todas las cosas las hace perfectas, hermano. Aunque hay un aislamiento que puede ser como se puede ver como rebelión. Porque una persona, hermanos, que se aísla o que busca un lugar de refugio o se aísla de la sociedad o de la familia, lo usa como un mecanismo de protección también. Que eso no puede ser bueno. Si su aislamiento es para buscar de Dios o Dios lo lleva a ese lugar, si es de parte de Dios es bueno. Porque Dios quiere cumplir sus propósitos, enseñarnos algo. Pero si es un aislamiento, hermano, voluntario en la vida cristiana, puede ser que tengamos un aislamiento de Dios, alejarnos un poquito de Dios. Y eso es peligroso en la vida cristiana. En la Biblia, hermanos, no nos enseña de muchos personajes que fueron aislados, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Moisés, hermanos, es un ejemplo que siempre utilizamos porque tiene mucha enseñanza en nuestras vidas, hermanos. Tuvo 3 etapas en su vida. Vivió 40 años en Egipto, 40 años en Madián como pastor y 40 años en el desierto guiando, hermanos, al pueblo de Israel. Él tuvo aislamientos, hermanos, de príncipe. Vivió con todo, con riqueza. De pastor, lo llevó. Dios le permitió ese aislamiento, hermanos, de esa vida que tenía para prepararlo, porque Dios tenía un propósito para él. Un propósito grande. Liberar a un pueblo y guiarlo. Dios lo apartó. Si usted compara la vida de príncipe y la vida de pastor, unas vidas muy diferentes. Aprendió a vivir en el desierto, a no tener casi mucho, ni comodidad, a cuidar a las ovejas como pastor, porque Dios lo estaba preparando para algo, y era llevar a su pueblo. A Elías, hermanos, él fue llevado por Dios a un arroyo, luego se escondió en una cueva también. Elías experimentó soledad, pero así como experimentó soledad, tuvo encuentros divinos también. Se fue huyendo porque Jezabel lo quería matar, literalmente lo quería matar. Y él entró en desánimo también, entonces Dios lo apartó. No sé a cuántos de nosotros en este año Dios nos tuvo que apartar. ¿Porque nos quería proteger? ¿O porque quería enseñarnos algo? José estuvo en prisión también. No hizo nada malo. José no había hecho nada malo. Era un soñador. Era un niño querido. Pero había un propósito que Dios había puesto establecido para José. Fue despreciado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, metido en prisión injustamente. Pero Dios lo estaba preparando para algo a José. No pasan las cosas en nuestra vida porque solo así. En el Señor no.
En el Señor siempre hay un propósito. José pasó todo eso porque había un propósito. Venían 5 años de abundancia y 5 años de escasez. Aquellos que lo despreciaron, aquellos que lo vendieron como esclavo, aquellos que lo metieron en una cisterna, en un hoyo, años después fueron salvados por esa misma persona a quienes ellos odiaban. Lo que ustedes quisieron para mal, les dijo a sus hermanos, Dios lo tomó para bien. No solo lo salvó a ellos, a muchos en la región, a sus padres, a todos. Pero había un propósito grande. Pero ¿quién consoló y quién capacitó a José? Fue Dios. Así que yo no sé en qué cisterna o en qué cueva espiritual Dios te ha puesto. Dios te va a capacitar en ese lugar. Porque hay un propósito siempre en el Señor. Hace un momento dije, nuestro Señor Jesús, antes de entregarle su ministerio, fue llevado al desierto. Fue tentado, fue preparado. Había un propósito en él. Agar, la esclava de la sirvienta de Sara y de Abraham, también fue llevada al desierto. Y allá Dios la fortaleció y le dio promesa que iba a ser madre de generaciones, de muchos. Y de allí viene lo que es los árabes, todos los árabes de Agar. Génesis 16. Entonces, propósito bíblico del aislamiento: preparación y crecimiento. Hermanos, a los padres no nos dan un manual para ser padres, ni a las esposas para ser madres. No hay un manual en donde usted vaya viendo allí capítulo por capítulo todos los días y diga, hoy me toca esto. No, aprendemos día con día. Aprendemos con nuestros niños cuando son pequeñitos, cuando son adolescentes y cuando son adultos. Aprendemos. Por eso, hijos, tus papás no son perfectos. Tenemos defectos, tenemos errores, nos equivocamos a lo gacho, como dicen. Y eso uno lo entiende, hermanos, hasta cuando uno es padre. Porque uno quisiera aconsejar a nuestros jóvenes y decirles, ¿verdad?, que nos entendieran a veces, pero no se puede, porque a veces no hay forma. Pero hasta cuando uno es padre o cuando son madres, entienden por qué su mamá los molestaba tanto, por qué los corregía, los regañaba, por qué los mandaba a hacer algo. Porque hasta cuando somos padres nos entendemos. Entonces, siempre, hermanos, vamos a tener preparaciones y crecimiento. Dios nos capacita. Y cuando estamos en el Señor, es más suave la capacitación. Porque viene, hermanos, a nuestros corazones esa paz y esa dependencia de Dios. Otro, hermano, propósito del aislamiento es el encuentro con Dios. Porque, hermanos, hay momentos en donde todo se acaba, no hay apoyo de nadie. Cuando el momento, hermanos, hay un momento difícil en nuestras vidas en donde no podemos hacer nada. No podemos depender de nada de nosotros, ni del dinero a veces, sino que solamente de Dios. Y solo podemos conocer eso, hermanos, esos encuentros divinos con Dios, cuando estamos en ese lugar sombrío, donde no tenemos apoyo de nadie, solo allí. Solo en ese momento es donde decimos, nos despojamos de nuestras capacidades, porque no hay nada más que hacer y depender únicamente de Dios. Hay propósitos en los aislamientos, hermano.
Proverbios 18:1 dice: advierte que quien se aísla busca su propio deseo y se rebela contra el buen juicio. Hace un momento lo decía, nunca nos aislemos de la presencia del Señor, porque es peligroso. Hebreos 10:25 dice: exhorta a no dejar de congregarse, recordando que no fuimos creados para el aislamiento total, sino para la comodidad. Fuimos creados para eso. Si eso no fuera así, entonces no hubiera quedado en la Biblia, hermanos, ese consejo, que no dejarnos de congregarnos, como muchos tienen de costumbre, dice. Así que, hermanos, ese refugio, hermanos, a veces nos permite que toquemos fondo en una cueva espiritual para que Él se convierta en nuestro único y verdadero refugio. Adulam, hermanos, es el lugar donde nuestras fuerzas se terminan, donde no podemos contar con nuestras capacidades, y es donde nos rendimos a Dios. Cuando decimos ya no puedo más, de aquí solo el Señor puede rescatarme. Y eso lo sintió David, hermanos. No tenía apoyo de nadie, de otros guerreros. El rey lo perseguía para matarlo y buscó ese refugio y se rindió a Dios, hermanos. La Biblia, hermanos, está llena de personajes que se rindieron a Dios, mostrando fe y obediencia a pesar de sus imperfecciones. El verso que leímos, hermanos, no llegaron gente preparada a esa cueva a buscar a David o acompañar a David. Llegaron afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. Hermanos, el trabajo de los ministros, hermanos. Este año ve que nos movimos a este precioso lugar. Recuerdo el testimonio, mucho lo hemos escuchado, no, lo sabemos, de cómo nuestros pastores trabajaron duro, ¿verdad? Y entraron me imagino, en un momento difícil de no tener donde llevar a la iglesia. Hermanos, es tremendo. Imagínese usted como padre, lo sacan un día del lugar de donde vive y no tiene a dónde llevar a sus hijos. Y pastores con ese trabajo, los ministros, mis pastores y otros pastores que tienen situaciones iguales, pues, pero con las cargas de ellos, los problemas de ellos, y luego los miembros, cuando tenemos un problema, vamos donde ellos también. Imagínense, ponga un momento ahí en esa, pensemos un momento en eso. Cómo ellos tienen que tener esa capacidad para poder hacer a un lado sus desafíos y enfrentar los desafíos de otros también. Solo Dios, hermanos. Y en ese lugar sombrío donde no hay nadie, es donde los ministros se rinden a Dios y dicen: esto es tuyo y tú vas a dirigirnos, y tú vas a sacarnos de esta situación. David, hermanos, llegó también afligido a esa cueva. Y los que llegaron también, los afligidos, con amargura de espíritu, endeudados. Pero allí, hermanos, se encontraron consuelo. Todos, hermanos, acá venimos con eso. Pero aquí es nuestro lugar de así, en donde venimos sombrío, hermanos. Que para muchos creen que venimos huyendo, y sí, ¿verdad? Para el mundo. Pero aquí venimos a encontrar paz, palabra de Dios, fortaleza, guianza del Señor. ¿Por qué es así? Porque lo que el mundo, hermanos, nunca va a entender es los propósitos de Dios en la vida de la iglesia, hermanos. Cómo Él convierte, hermanos, las adversidades en esperanza, hermanos, en propósitos. Entonces, hermanos, ese lugar, hermanos,
de esa cueva, hermanos, de donde que sirvió de refugio, llegaron personas con imperfecciones, como muchos acá, ¿verdad? Venimos con imperfecciones, porque venimos a buscar un lugar, hermanos, donde alivien nuestra alma, en donde nuestro corazón sea fortalecido. Aunque muchos venimos así, pero aquí hay algo diferente, hermanos. Algo que no es humano y que se mueve en el mundo espiritual y que nos fortalece y que nos guía y que nos enseña que de las adversidades Él establece propósitos, hermanos. Imagínense, hermanos, Moisés no era una persona, al principio, Moisés no quería, hermanos, su trabajo. No lo que quería, porque él era, hermanos, una persona, Isaías 4:10, creo que es, no me recuerdo el verso, pero no, él habla, hermanos, no, le miento, no es el profeta, no es el libro de Isaías. Es números no me recuerdo exactamente, pero él, hermano, le dice al Señor que él es un hombre que no es bueno para hablar en público, es corto de palabras, pero aún así Dios, hermanos, lo escogió para salvar a su pueblo, para liderar, hermanos, al pueblo de Israel. Josué y Caleb también, hermanos, confiaron en Dios para conquistar la tierra prometida. Mientras los otros 10 que fueron enviados con ellos, hermanos, vieron a los gigantes y las dificultades para conquistar la tierra, Josué y Caleb, hermanos, no les importó ver a los gigantes, lo grandes que eran. Ellos confiaron en Dios y confiaron en las promesas de Dios. Moisés, Éxodo 4:10 son, hermanos, ya agarré el texto. A pesar, hermanos, Moisés, a pesar de sus dudas, hubo un momento en donde él se rindió a la voluntad de Dios, porque Dios tenía un propósito para él, que era liberar a ese pueblo de Israel de Egipto, y confió en que Dios lo iba a proteger, hermanos, y le iba a proveer, y así fue, ¿verdad? Josué y Caleb lo mismo, no le interesó ver los gigantes. No, hermanos, no importa el tamaño de tu problema, hermanos. Dios es más grande que ellos. Ruth, hermanos, dejó su tierra. Denle aplauso fuerte al Señor. Ruth, hermanos, dejó su tierra y familia para seguir a su suegra Noemí, declarando: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, porque ya no había esperanza para ella, no tenía dónde ir. Que Dios nos guíe, hermanos, en los momentos difíciles. Cuando tú ya no puedes, déjale las cosas al Señor. Ríndete a la voluntad del Señor. Él sabe hacer las cosas, hermanos. Él sabe solucionar. Él perfecciona. Él es perfecto en solucionar problemas. Él es especialista en eso, hermanos. La reina Esther también arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, para interceder por su pueblo, confiando en el plan de Dios. Sus palabras fueron: si perezco, perezco, no había más. Se rindió delante de Dios. Saulo, hermanos, que era perseguidor de la iglesia, que vino a ser Pablo ya convertido, hermanos, se rindió completamente a Jesús y abrazó los propósitos divinos del Señor. David, aunque cometió pecados, se caracterizó por un corazón que buscaba a Dios. Era un adorador y se arrepentía, hermanos. Cuando se arrepintió, hermanos, Dios le perdonó.
Hablamos de José también, hermanos, a pesar de haber sido vendido, se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Cuando no te salgan tus cosas, hermanos, o tus propósitos, cuando no alcanzaste las metas que te habías establecido y las cosas no te salieron bien, hermanos, sigamos siendo fieles al Señor, porque siempre Él está presente. Nosotros, hermanos, no cumplimos nuestras promesas, pero Dios siempre va a cumplir las promesas. Él siempre va a estar presente. El lugar, hermanos, esa cueva es el lugar sombrío donde estos personajes se rindieron a Dios. Estos personajes, hermanos, muestran que la rendición a Dios implica confiar plenamente en Él, obedecer y perseverar, incluso cuando enfrentan miedos, fracasos o circunstancias, hermanos, abrumadoras. Siempre, hermanos, tener presente que Dios siempre hay un propósito en todo. Él tiene un propósito en todo para con nosotros. Siempre, hermanos. Imagínense ese grupo, hermanos, de hombres que buscó, hermanos, a David en ese lugar. Eran hombres afligidos, turbados en sus corazones. Pero de allí, hermanos, de esos personajes afligidos, con amarguras de espíritu, hermanos, endeudados, entraron de esa forma, entraron con esas características, entraron a esa cueva. De esos afligidos, de esos amargados de espíritu, de esos endeudados que entraron a ese lugar, Dios los hizo sacar como valientes. Y si usted lee en la Biblia los valientes de David, usted se dará cuenta las características que ellos adaptaron en ese lugar sombrío. Los valientes de David en la Biblia, hermanos, eran guerreros de élite, mire, leales y hábiles en la batalla, caracterizados por su obediencia, por su sacrificio y falta de doblez de corazón para con Dios y el rey, enfrentando peligros extremos y demostrando un compromiso inquebrantable para defender a la iglesia, a Israel, y a sus intereses, a menudo comenzando desde orígenes humildes para luego convertirse en figuras heroicas. Que Dios bendiga, hermanos, a los servidores de este templo, de esta iglesia, de este ministerio. Dios bendiga, hermanos, a los que ministran alabanza, a los que toman tiempo para prepararse, para practicar, para dedicar tiempo a Dios. Toman tiempo para la preparación en la oración, hermanos. Que Dios siga fortaleciendo, hermanos, sus corazones. A los maestros, hermanos, que cuidan a nuestros niños, hermanos, vienen desde sus casas de cuidar a sus niños, de ese afán, ¿verdad?, de tener y de cuidarlos, a venir a cuidarlos de otros, los suyos y los míos. Esa convicción que tienen en lo que han creído, hermanos, que cuando vinieron aquí quizás llegaron como estos guerreros, ¿verdad?, afligidos, hermanos, llegaron, hermanos, perseguidos espiritualmente, pero que ahora han sido convertidos en valientes, en mujeres valientes, hermanos, que dejan aparte sus problemas, hermanos, y luego agarran la palabra de Dios para enseñar y para instruir a nuestros hijos, para sembrar esa semilla de la palabra de Dios en sus corazones, para que más adelante sean hombres, siervos de Dios. De afligidos a líderes, hablando de la palabra de Dios. Y no porque no tengan problemas, no porque no tengan dificultades, sino porque han creído que el que da la fuerza y la fortaleza, hermanos, es Dios, y que es Él quien los dirige. Gloria al Señor. Algunas, hermanos, de las características de estos valientes de David. Voy a ir rápido ya porque el tiempo ha avanzado. Tenían, hermanos, habilidad y destreza en el combate. Hermanos, cuando llegaron, ¿usted cree que ellos tenían esas habilidades? Eran guerreros, pero iban afligidos, amargados de espíritu,
con muchos quizás con depresión. Y cuando estás en esa situación, hermanos, no tienes ganas de enfrentar la vida. Pero ahí hubo algo precioso en ese lugar que los hizo cambiar esa mentalidad. Dios ha puesto capacidades enormes en nuestras vidas, hermanos. Y yo creo que el enemigo quizás ha estado opacando ese ministerio que Dios ha puesto en ti. Pero hoy te ha traído Dios para decirte que hoy Dios abrirá tus ojos y que verás diferente. Saldrás diferente de como entraste, que eres algo preciado para el Señor y que si Dios te ha traído a la iglesia porque tiene propósitos para tu vida. A los ujieres que sirven, que nos reciben, hermanos, que el Señor los bendiga. Que cada domingo están allí preparados con sus uniformes bien planchaditos, peinaditos, hermanos, dando una sonrisa. Solo Dios conoce la lucha de ellos, hermanos. Pero aún así, ellos comprenden, hermanos, que el servicio en el Señor es honroso. Porque lo que hacen no es para los hombres, sino para Dios. Porque son parte del cuerpo de Cristo y están, hermanos, dando o ejerciendo, hermanos, ese miembro en el cuerpo de Cristo para el cual han sido llamados. Así también, hermanos, a los de vigilancia, las niñas de danza, hermanos, a los de cocina, hermanos, a todos los que sirven, que el Señor los bendiga. Han trabajado duro este año, hermanos, y Dios los está preparando para cosas grandes también. Estos valientes de David tenían lealtad y dedicación, miren. Eran hombres preparados, hermanos, diestros en la guerra. Pero que había un momento que habían sido, hermanos, bajados de su autoestima hasta el nivel más bajo. Pero en ese lugar, hermanos, en ese refugio encontraron, sus ojos espirituales fueron abiertos y vieron las características que Dios había puesto en ellos y las explotaron, hermano. Tenían un corazón íntegros y obedientes. Si quieres ser líder, si Dios te ha llamado al liderazgo, tenemos que tener un corazón íntegro y obediente. Tenemos que entender que las posiciones no las da el hombre, sino que las da Dios. Tenemos que entender que la capacitación viene a través de los siervos de Dios porque así está establecido. Pero que Dios te capacita también a través del Espíritu Santo. Abre tu corazón para que la palabra de Dios haga semilla y fructifique dentro de ti. Esos valientes hermanos tenían valentía extrema. El rey, hermanos, un día dijo en una frase que quería tomar agua de cierto lugar, pero que ese lugar estaba en medio del campamento del enemigo. Y hubieron 3 hermanos que huyeron el deseo del rey y se levantaron arriesgando su vida y fueron y le trajeron agua. ¿Y sabe qué? David no se la quiso tomar. Porque ellos habían arriesgado su vida. Mire qué tremendo, tienen valentía. Hermanos servidores, hermanos, tú que estás acá, tienes que tener valentía para seguir sirviendo al Señor. Las adversidades de la vida no son más que el servicio del Señor. Siempre los vas a tener, pero sobre ellas Dios te va a sacar adelante. Tenemos que tener, estos valientes tenían confianza en Dios como la iglesia, ¿verdad? Como casa de fe, confianza en Dios. Si este año las cosas no salieron bien, vamos a confiar que el otro año van a iniciar bien las cosas. Que los propósitos y metas que no cumpliste, el otro año Dios las puede cumplir. Y vamos a seguir cumpliendo. Dios va a seguir cumpliendo y nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro servicio. Muchos hermanos, podemos hablar de muchos ejemplos también de las valentías, hermanos, de estos hombres y de muchas de esas cualidades que Dios ha puesto en tu vida también. La destreza, hermanos,
la lealtad, la dedicación que tienes todos los días de servicio para estar acá. La valentía, hermanos, para, aunque hayan problemas y adversidades allá afuera, pero siempre tienes un corazón dispuesto para servir al Señor. Siempre. Dios estará, hermanos, dándonos siempre esa fuerza y esa fortaleza. Bendito el nombre de Dios. En ese lugar, hermanos, en esa cueva, Adulam, para ellos, hermanos, fue una aula, hermanos, de capacitación. Un lugar de capacitación, hermanos. Cuando Dios te lleva a un lugar o Dios te permite llegar a un lugar sombrío, siempre se convierte en un lugar de capacitación. La cueva de Adulam es una aula de capacitación divina donde Dios entrena a los quebrantados, a los marginados y a los descontentos. Los entrena a depender totalmente de Dios, forjando su carácter, fe y liderazgo en la adversidad para cumplir propósitos futuros, transformando el miedo y la debilidad en fortaleza y unción real a través de la comunidad y la espera paciente en Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Algunas lecciones, hermanos, de este lugar de Adulam. Es un refugio en la crisis. Cuando no tengas esperanza, busca la iglesia, busca a Dios. Él es nuestro refugio. Es un lugar simbólico de dificultad, persecución y angustia. Eso es Adulam. Donde Dios nos lleva para que dejemos de depender de nosotros mismos. Adulam es la transformación de los quebrantados. Aquellos llegaron, hermanos, afligidos, con amargura de espíritu, pero salieron valientes, guerreros de allí, hermanos. Este lugar acoge a los afligidos, endeudados y amargados, enseñando a Dios a usar nuestras debilidades para un propósito mayor, como lo hizo con David, hermanos. Allí también, hermanos, en ese lugar hubo desarrollo de liderazgo. Mire, David, que era un futuro rey, fue preparado allí. Se convirtió en jefe de 400 hombres, aprendiendo a guiar y a cuidar a otros en circunstancias difíciles. Eso, hermanos, era una preparación crucial para su reinado. Dios bendiga a nuestros pastores, porque ellos, hermanos, aún con las adversidades capacitan, hermanos, instruyen a la iglesia. Este lugar, hermanos, es un lugar, hermanos, en donde nos reunimos, hermanos, con diferentes situaciones, pero con un mismo propósito: ser instruidos por el Señor y servir a Dios también. En ese lugar, hermanos, es un lugar de capacitación, porque allí, hermanos, aprendemos a depender de Dios. En ese lugar, hermanos, olvidamos todo, porque a veces no funcionan las capacidades humanas, hermanos, sino que dependemos plenamente de Dios. En resumen, hermanos, Adulam es un colegio divino donde el fracaso y el miedo se convierten en lecciones de fe, resistencia y unción, preparando a las personas para los propósitos futuros de Dios, así como Dios lo hizo con David. En este año, hermanos, la cueva, hermanos, de Adulam quizás es común para muchos de nosotros. Muchos, hermanos, quizás hemos pasado o hemos estado en esos lugares difíciles, hermanos, de la vida. De ese lugar aprendimos, hermanos, que además que es un lugar de refugio y crisis, hermanos, donde Dios nos prepara,
Allí son formados nuestros caracteres. Los padres somos formados con los caracteres de nuestros hijos durante el tiempo. Las esposas también con el carácter de sus esposos. Los esposos también, hermanas, con el carácter de ustedes. Somos formados, somos capacitados. Y ese carácter, hermanos, que formamos en el Señor nos enseña a depender de Dios. El temperamento lo trajimos, ¿verdad? Básico, biológico. Pero el carácter nos lo enseñó Dios. A depender de Él en las adversidades. Cuando sos olvidado, cuando tu apoyo se fue, cuando perdiste el trabajo, cuando te recogieron el carro, cuando te llegó la carta de despido, cuando la carta que te tenías que salir del lugar donde vives, la carta de migración también que no te trajo buenas noticias. Adulam es ese lugar sombrío donde nos enseña a confiar en el Señor. Ese lugar, hermanos, no es un fin, sino una transición donde los quebrantados se unen, desarrollando fe, autoridad y propósito. Un propósito divino para salir transformados y listos para el liderazgo y la victoria, gloria al Señor, porque en el Señor siempre va a haber victoria. Siempre, hermanos. Va a haber, hermanos, gloria al Señor. Van a haber momentos difíciles, hermanos, siempre. Quizás has tenido momentos difíciles este año, ya sea desde el punto de vista emocional o material, ya sea económico o de salud. Dios siempre te va a dar una salida. Dios siempre te va a mostrar el camino. Siempre hay una luz al final del pasillo, hermanos. Siempre van a haber tropiezos. Te vas a equivocar. Vas a hacer las cosas mal. Porque somos imperfectos. No busquemos perfección en nuestros hijos. Hijos, no busquen perfección en sus padres. Hermanos, no busquemos perfección en nuestros hermanos. Acá venimos, cuando entramos, hermanos, venimos afligidos, quebrantados, sin esperanza, resentidos, con ira, con odio. Pero aquí Dios nos capacitó en este lugar. Nos capacitó para perdonar, porque nos dijo el Señor, así como Él nos ha perdonado, pues nosotros vayamos y perdonemos también. No para hacer sentir bien a aquel que nos ofendió, sino para liberarte. Porque Dios, hermanos, en su sabiduría, quiere llenar esas vasijas con vino nuevo. Entonces tiene que usar vasijas nuevas. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor. Porque el vino nuevo en vasijas viejas se va a desperdiciar. Así que si Dios te ha llevado a ese lugar, amado hermano, Dios te ha llevado para capacitarte, para sanar tu corazón. Si llegaste triste, Él te va a sacar como hombre, como una mujer valiente. Si llegaste afligido,
Él te va a sacar con una sonrisa, viendo la vida diferente. Viendo que los afanes de la vida siempre los vas a tener. Jesucristo dijo, cada día trae su propio afán. Así como llegan, hermanos, los afanes cada día, así Dios te va a dar una salida también. Porque Él entiende eso. Él quiere que en tu corazón tengas ese pensamiento de confianza. Que los problemas van a llegar, pero Él te va a presentar una solución. Siempre va a haber una solución, hermanos. Siempre. A veces de gente que no conoce, siempre Dios te va a presentar a alguien. Porque Él nunca te va a abandonar. Nunca. Así que lo que aprendemos, hermanos, de ese lugar, hermanos, es que allí va a ser un lugar de refugio y de dependencia directamente de Dios. No huimos de los problemas. Dios nos hace ver diferente a los problemas. Nos da diferentes soluciones. Allí, hermanos, nuestros propósitos van a ser transformados. Dios usa estos momentos difíciles para moldear el carácter, desarrollar el temple y revelar su propósito. Él moldea el carácter. El carácter es moldeado por las experiencias, hermano. Si has vivido una vida frustrada porque por algún problema, hermanos, en tu vida, independientemente de qué sea, Dios moldeará tu carácter, dándote, hermanos, esa palabra de esperanza y de promesa en Dios. Él te va a unir. Él unió, imagínense, llegaron todos rotos, hermanos, a ese lugar, todos con problemas. Pero en ese lugar Dios los unió. De cierta manera, hermanos, Dios obró en el corazón para que no se vieran los problemas los unos con los otros, sino que esos mismos problemas, hermanos, los unieran. Y ya salieron personas diferentes. Gloria al Señor. Los músicos pueden ir pasando. Unió, hermanos, imagínense, hermanos, David iba huyendo, siendo perseguido, y luego le llegaron otros que iban siendo perseguidos y afligidos, y sobre eso amargados de espíritu, con un temperamento a flor de piel, hermanos. Y Dios se los llevó allí, hermanos, a David. Y como David estaba siendo preparado para un reino, amados hermanos, Dios le estaba enseñando que así como iba a ser preparado, así como Dios quería que confiara y dependiera de él en ese lugar, hermanos, así iba a ser cuando fuera rey también. Si Dios nos lleva a ese lugar, hermanos, y a ti te lleva gente afligida o gente quebrada o rota como tú, Dios te va a dar la capacidad para resolver esa situación. Y las cosas negativas que tú veas en las personas, hermanos, Dios, a través de transformar tu carácter, vas a cambiar esa percepción de esas personas. Y las vas a ver diferente. Cuando pienses que aquello que ha llegado a tu vida es una carga, Dios la va a transformar para que la veas que es una bendición en tu vida. Porque eso es lo que hace Dios. Dios cambia el carácter, Dios moldea el carácter, Dios cambia la mentalidad y Dios cambia el corazón duro en un corazón sensible. Todo y cuando sea para el propósito de Dios. Ese lugar, amados hermanos, no es un lugar, hermanos, permanente. Dios no te va a tener allí todo el tiempo. El pueblo de Israel, hermanos, no era el propósito vivir 40 años en el desierto.
No fue ese el propósito. Pero aquella gente, hermanos, fue una gente rebelde, hermanos, que vieron las maravillas de Dios. Si me ayudas con el teclado, hermano, por favor. Vieron, hermanos, las maravillas de Dios. Vieron los milagros, el poder de Dios. Ya no eran azotados ni muertos bajo la mano de los capataces egipcios. Ya no era una comida limitada, hermanos. Aún así este pueblo fue rebelde, desobediente, idólatra, hermanos, y renegaba de la voluntad de Dios. No era ese el propósito, hermanos. Eran guerreros, estaba en ellos esa valentía, pero la situación los había reducido a miedo, hermanos. Y Dios les hizo cambiar esa mentalidad. Así que, hermanos, honremos y démosle gracias a Dios. Esa cueva de Adulam donde Dios nos permitió que estuviéramos. Quizás este ha sido un año difícil, hermanos, pero Dios te llevó para capacitarte allí. Porque hay propósitos mayores, hermanos, para ti. Cosas que no entendemos, hermanos. En nuestra mente finita no logramos entender. Pero Dios tiene propósitos grandes para con nosotros. Ese lugar, hermanos, es un lugar de transición. No es para siempre, hermanos. No es un lugar para quedarse. Dios no te va a mantener allí. Ese es un espacio de transición. Dios siempre tiene un camino de salida y un futuro más allá de la adversidad. En resumen, hermanos, Adulam es el aula donde Dios nos enseña a rendirnos, a confiar y ser transformados, preparándonos para salir con un nuevo propósito, para cumplir sus promesas. Hay promesas de Dios para ti, iglesia. A David fue un tiempo pequeño, poco que estuvo allí, luego lo sacó y él fue rey. Y aquellos guerreros, aquellos valientes de David, hermanos, que llegaron afligidos a ese lugar, salieron como hombres de convicción. Y en la Biblia le llaman los valientes de David. Así Dios también, amados hermanos. No sé cómo tú veniste o cómo tú has pasado todo este tiempo, hermanos. Dios te hará resplandecer. Dios pondrá un nuevo sentir en tu corazón. Dios restaurará tu alma. Él restaurará tu corazón. Él te mostrará el camino, un camino de luz, hermanos. Él traerá paz a tu corazón. El miedo, Él lo borrará y lo sacará de ti. El amor de Dios echará fuera todo temor, amados hermanos. El desánimo, Dios lo va a convertir en fuerza, amados hermanos.